Examen teórico, clase D. Pregunta 1. ¿Qué parte de la vía debe utilizarse exclusivamente al conducir un vehículo? Respuesta B. La calzada. Pregunta 2. ¿En qué caso puede usted circular por la berma con su vehículo? Respuesta C. En ninguno de los casos anteriores. Pregunta 3. ¿Por dónde debe circular su vehículo por norma general? Respuesta C. Por la derecha de la calzada. Pregunta 4. ¿Qué obligación especial le corresponde a usted cuando circula en su vehículo en una vía de doble sentido de tránsito al enfrentar a otro vehículo que transita en sentido contrario? Respuesta A. Circular por la derecha alojándose del eje de la calzada. Pregunta 5. ¿Qué debe hacer usted al ser adelantado por otro vehículo? Respuesta C. Mantener su velocidad o disminuir para permitir el adelantamiento. Pregunta 6. Al estar las pistas de la calzada demarcadas, ¿por dónde debe circular con su vehículo? Respuesta C. Dentro de la franja demarcada para la pista. Pregunta 7. Al circular por una calzada con varias pistas demarcadas en un sentido de tránsito para virar a la derecha, ¿qué maniobra debe efectuar? Respuesta B. Ubicarse en la pista de la derecha de la calzada, tan cerca como sea posible de la cuneta o del borde de la misma. Pregunta 8. De poder realizar la maniobra viraje en U, esta se puede hacer en. Respuesta B. A mitad de cuadra si no está prohibida. Pregunta 9. Al encontrarse la calzada húmeda con hielo o con pavimento resbaladizo por la lluvia, ¿qué debe hacer? Respuesta A. Conducir lenta y suavemente sin hacer movimientos bruscos con el volante ni con los pedales. Pregunta 10. Al aproximarse a una curva con visibilidad reducida, ¿qué debe hacer? Respuesta A. Adaptar la velocidad y ceñirse al borde derecho de la calzada. Pregunta 11. Si observa que en la parte trasera de un vehículo se encienden las luces blancas, ¿qué indica? Respuesta B. Que está retrocediendo. Pregunta 12. ¿Qué distancia puede recorrer un vehículo en marcha atrás por la calzada? Respuesta C. Ninguna de las anteriores. Pregunta 13. Por adelantar, ¿qué norma general debe considerar? Respuesta B. Adelantar por la izquierda. Pregunta 14. ¿Qué maniobra debe realizar al circular por una vía de dos sentidos si va a girar hacia la izquierda? Respuesta B. Situarse progresivamente al costado derecho del eje o la línea central de la vía por donde transita. Pregunta 15. Por regla general, ¿cómo debe estacionar su vehículo? Respuesta C. Al lado derecho del sentido del tránsito sobre la calzada. Pregunta 16. En las vías rurales, por regla general, ¿cómo debe estacionar su vehículo? Respuesta A. Con toda la estructura del vehículo sobre la berma. Pregunta 17.
¿Puede usted conducir sin licencia? Respuesta C. En ninguno de los casos anteriores. Pregunta 18. Al transitar con su vehículo, ¿usted podrá pasar con luz roja del semáforo? Respuesta C. En ningún caso. Pregunta 19. ¿Puede usted conducir un vehículo de distinto tipo a la licencia que posee por la vía pública en alguno de los siguientes casos? Respuesta C. En ninguno de los casos anteriores. Pregunta 20. ¿De qué forma estaciona el vehículo en bajada? Respuesta C. Con freno de mano y las ruedas delanteras giradas hacia la cuneta. Pregunta 21. ¿Usted puede conducir su vehículo en las vías públicas? Respuesta C. En ninguno de los casos anteriores. Pregunta 22. ¿Usted, al transitar con su vehículo en las vías rurales, como norma de carácter general durante la noche, debe hacer con? Respuesta A. Luces altas. Pregunta 23. ¿Usted, al conducir su vehículo durante la noche, por regla general, en las zonas urbanas, debe hacerlo con? Respuesta C. Luces bajas. Pregunta 24. ¿Usted, al conducir su vehículo, podrá usar la bocina para? Respuesta C. Prevenir un accidente si ello es estrictamente necesario. Pregunta 25. Si la parte trasera de su vehículo patina hacia un costado, usted? Respuesta B. Gira las ruedas delanteras en el mismo sentido de la patinada. Pregunta 61. Cuando los conductores deben mantenerse atentos a las condiciones de tránsito del momento. Respuesta A. Siempre. Pregunta 62. ¿Una persona puede manejar un vehículo bajo la influencia del alcohol? Respuesta A. Nunca. Pregunta 63. En condiciones normales, ¿un vehículo podrá ser conducido marcha atrás solo? Respuesta C. Para mantener la libre circulación o para incorporarse a ella o estacionar un vehículo. Pregunta 64. ¿Los vehículos deberán circular por la mitad derecha de la calzada, salvo en el siguiente caso, entre otros? Respuesta C. En la circulación urbana, cuando la calzada está exclusivamente señalizada para el tránsito de un solo sentido. Pregunta 65. En vías de doble tránsito, los vehículos que circulen en sentido opuesto al cruzarse no pasarán. En vías de doble tránsito, los vehículos que circulen en sentido opuesto al cruzarse. Respuesta C. No pasarán sobre el eje de la calzada demarcada o imaginaria. Pregunta 66. ¿El conductor de un vehículo puede sobrepasar a otro por la derecha cuando? Respuesta B. El vehículo de adelante va a virar a la izquierda. Pregunta 67. ¿No se podrá adelantar en el siguiente caso? Respuesta C. Al aproximarse a la cima de una cuesta. Pregunta 68. ¿Cuál es la distancia que debe mantener un conductor con respecto al vehículo de adelante? Respuesta C. Una distancia razonable y prudente. Pregunta 69. Cuando los vehículos circulan en caravana o convoy, ¿la distancia entre los vehículos será? Respuesta B. La suficiente para cualquier vehículo que los adelanta puede ocupar la vía sin peligro.
Pregunta 70. ¿Qué deberá hacer un conductor al iniciar un viraje a la derecha? Respuesta C. Acercarse lo más a la derecha posible. Pregunta 71. ¿Qué deberá hacer un conductor al iniciar un viraje a la izquierda desde una vía de doble tránsito? Respuesta A. Aproximarse al costado derecho del eje o de la línea central de la vía por donde transita. Pregunta 72. Se prohíbe efectuar viraje en U en el siguiente caso. Respuesta C. En los pasos de peatones. Pregunta 73. Para señalizar con el brazo el viraje a la izquierda se coloca el brazo. Respuesta A. Extendiendo horizontalmente. Pregunta 74. Para señalizar con el brazo la distancia de la velocidad o detención del vehículo se debe poner. Respuesta C. El brazo extendido hacia abajo. Pregunta 74. Para señalizar con un brazo la distancia de la velocidad o detención del vehículo se debe poner. Respuesta C. El brazo extendido hacia abajo. Pregunta 79. El color de las luces que proyectan hacia adelante los vehículos deben ser. Respuesta B. Blancas o amarillas. Pregunta 80. ¿De qué color deben ser las luces de viraje trasero? Respuesta B. Rojas o amarillas. ¿Qué focos o luces se prohíben? Esa es la pregunta 81. La respuesta es la C. Todos los que induzcan a error en la conducción. Pregunta 82. Los vehículos deberán llevar encendidas las luces reglamentarias desde. La respuesta B. Media hora después de la puesta del sol hasta media hora antes de su salida. Pregunta 83. ¿Cuándo se debe hacer uso del aparato sonoro en zona rural? La respuesta A. Solo en caso necesario. Pregunta 84. Los vehículos que tengan sus neumáticos con las bandas de rodadura desgastadas. La respuesta es la C. No podrán circular. Pregunta 85. ¿Cuántos sistemas de freno debe tener un vehículo motorizado? Respuesta A. A lo menos 2 independientes entre sí. Pregunta 86. ¿Qué tipos de vehículos deben llevar luces amarillas frontales que indiquen claramente ancho y altura máxima del vehículo? Respuesta C. Los vehículos de 2 o más metros de ancho. Pregunta 87. ¿Qué luces debe llevar el vehículo en las vías públicas urbanas? Respuesta B. Luces bajas. Pregunta 88. Cuando se circule de noche por caminos y vías rurales con luces encendidas y no se encuentre próximo ningún otro vehículo, ¿se utilizarán luces? Respuesta B. Altas. Pregunta 89. ¿Qué tipo de luces no se deben usar cuando el vehículo se encuentra en movimiento? Respuesta A. De estacionamiento. Pregunta 90. ¿En qué parte del túnel se puede hacer uso del aparato sonoro? Respuesta C. En ninguna parte. Pregunta 98. Adelantamiento es la maniobra efectuada. Respuesta A. Por el costado izquierdo del eje de la calzada. Pregunta 99. Cruce regulado es aquel en que existe. Respuesta C. Semáforos,
funcionando normalmente o carabinero dirigiendo el tránsito. Pregunta 100. ¿Derecho preferente de paso es? Respuesta A. La prerrogativa de un peatón o conductor de un vehículo para proseguir su marcha. Pregunta 101. ¿El eje de la calzada es? Respuesta B. La línea longitudinal a la calzada demarcada o imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto. Pregunta 102. ¿Estacionar es? Respuesta C. Paralizar un vehículo en la vía pública con o sin el conductor por un periodo mayor que el necesario para dejar o recibir pasajeros. Pregunta 103. ¿Intersección es? Respuesta B. El área común de calzadas que se cruzan o convergen. Pregunta 104. ¿Línea de detención de vehículo es? Respuesta A. La línea transversal a la calzada demarcada o imaginaria, ubicada antes de un paso para peatones o de una intersección. Pregunta 105. ¿Paso de peatones es? Respuesta C. La senda de seguridad en la calzada señalizada conforme al reglamento. Pregunta 106. ¿Sobrepasar es? Respuesta B. Pasar a otros vehículos en el mismo sentido sin traspasar el eje de la calzada. Pregunta 107. En un cruce no regulado, ¿qué vehículo deberá ceder el derecho preferente de paso? Respuesta C. El de la izquierda con respecto al que se acerque por la derecha. Pregunta 108. Un conductor al enfrentar un signo pares deberá, respuesta B, detenerse. Pregunta 109. Un conductor al enfrentar un signo ceda el paso deberá, respuesta C, reducir la velocidad y detenerse si fuera necesario. Pregunta 110. Un vehículo que se incorpore a la circulación desde un garaje particular carece del derecho preferente de paso. Respuesta B, siempre. Pregunta 111. Cuando se aproxima un vehículo de emergencia haciendo uso de sus señales audibles y visibles en el mismo sentido, el conductor deberá, respuesta C, conducir el vehículo lo más a la izquierda o a la derecha posible con el objeto de despejar la vía. Pregunta 112. Por regla general, los vehículos deberán estacionarse, respuesta A la derecha de la calzada. Pregunta 113. Solo se podrá estacionar al lado izquierdo de la calzada cuando, respuesta A, la señalización lo permita. Pregunta 114. En la carretera los vehículos deberán estacionarse, respuesta B, con toda su estructura sobre la berma. Pregunta 115. ¿Cuál es la distancia máxima a la que deben estacionarse los vehículos de la cuneta? Respuesta C, 30 centímetros. Pregunta 116. ¿Qué deberá hacer un conductor al estacionar un vehículo motorizado?
Respuesta B, frenarlo y detener el motor. Pregunta 117. La distancia mínima entre un vehículo y otro al estacionarse debe ser de... Respuesta B, 60 centímetros. Pregunta 118. ¿A cuántos metros de un grifo para incendio y de un cuartel de bomberos se puede estacionar un vehículo? Respuesta C, a más de 5 metros y 10 metros respectivamente. Pregunta 119. ¿A cuántos metros de un cruce ferroviario a nivel se puede estacionar? Respuesta B, a más de 20 metros. Pregunta 120. ¿A cuántos metros de una esquina y de un signo pare o ceda el paso se puede estacionar un vehículo motorizado? Respuesta A más de 10 metros en ambos casos. Pregunta 121. ¿Bajo qué condiciones un estacionamiento reservado puede ser ocupado por cualquier otro vehículo? Respuesta C. Siempre que el conductor del vehículo permanezca en él y lo retire cuando llegue el vehículo que goce de la reserva. Pregunta 122. ¿Cómo se deberá estacionar un vehículo cuando la vía está en subida? Respuesta C. Con las ruedas delanteras hacia la calzada. Pregunta 123. En un accidente, el solo hecho de la infracción no determina. Respuesta B, la responsabilidad civil del infractor. Pregunta 124. No estar atento a las condiciones del tránsito constituye. Respuesta A, presunción de responsabilidad del conductor. Pregunta 125. En todo accidente en que se produzca daños, él o los participantes estarán obligados a. Respuesta B, dar cuenta a la autoridad policial más próxima. Pregunta 126. ¿Se presumirá culpabilidad del peatón que cruce la calzada en? Respuesta C, lugar prohibido. Pregunta 127. ¿Se presumirá culpabilidad del peatón cuando pase por? Respuesta A, delante de un vehículo detenido habiendo tránsito libre en la vía respectiva. Pregunta 128. ¿La luz verde del semáforo indica? Respuesta C, paso. Pregunta 129. ¿La luz amarilla del semáforo indica? Respuesta A, prevención. Pregunta 130. ¿Qué indica la luz roja del semáforo? Respuesta A, detención. Pregunta 131. ¿Qué condiciones debe tener el cruce para que el vehículo continúe su marcha, no obstante tenga luz verde al frenar al frente? Respuesta B. Debe existir espacio suficiente para no bloquear el cruce. Pregunta 132. ¿Los vehículos que enfrenten un semáforo con luz roja y flecha verde podrán? Respuesta A, entrar cuidadosamente al cruce solo para seguir en la dirección indicada en la flecha verde. Pregunta 133. ¿La luz roja intermitente del semáforo indica? Respuesta C, se da el paso. Pregunta 134. ¿La luz amarilla intermitente del semáforo indica? Respuesta B, peligro. Pregunta 135. Indique qué significa estas señales. Respuesta C, pare, zona de curvas a la izquierda, proximidad rotonda. Pregunta 136. Indique qué significa estas señales. Respuesta B, cede el paso,
curva a la derecha, no virar en U. Pregunta 137. Indique qué significan estas señales. Respuesta A. No entrar, prohibido estacionar, resalto. Pregunta 138. Indique qué significan estas señales. Respuesta C. Dirección obligada, puente angosto, zona de escuela. Pregunta 139. Indique qué significan estas señales. Respuesta C. Mantenga a su derecha, silencio, velocidad máxima. Pregunta 140. Indique qué significan estas señales. Respuesta A. Cruce ferroviario a nivel sin barreras. No adelantar. Ancho máximo. Pregunta 141. Indique qué significan estas señales. Respuesta C. Pavimento resbaladizo. Proximidad cruce. Prohibido estacionarse y detenerse. Pregunta 142. Indique qué significan estas señales. Respuesta A. No virar izquierda. Proximidad de señal ceda el paso. Baden. Pregunta 143. Debe estacionarse como velocidad razonable y prudente la que contemple. Respuesta C. Los riesgos y peligros presentes y posibles. Pregunta 144. Velocidad razonable y prudente significa. Respuesta B. Una velocidad que permita controlar el vehículo cuando sea necesario para evitar accidentes. Pregunta 145. La velocidad más baja a la que se puede circular es. Respuesta C. La que no impida el desplazamiento normal y adecuado de los demás vehículos.